Ok, vamos a proseguir. Y estábamos en la parte de prompt chaining. Ok, hay una pregunta. Ok, sí, sí. Em, bueno, vamos a aclarar esta parte. Ok, muchas gracias, Verónica. Eh, sí, con respecto al horario, seguiríamos igual. Em, Creería que la mayoría estuvo de acuerdo, entonces en este caso, pues, em, seguiríamos igual. Creo que la mayoría le pareció eh, mejor. Vamos a revisar la cantidad de personas que participaron. Sí, prácticamente 30 personas votaron por seguir con el mismo horario, el mismo calendario, que sería el martes, solamente el material, ¿verdad? Que sería de manera asíncrona. Entonces, creo que sí es bastante la mayoría. Eh, Igual este espacio lo podemos aprovechar, de hecho, para hablar eso. Y no sé si las otras personas se pueden adaptar a ese calendario, ¿verdad? Creería que sí, porque prácticamente solamente es la grabación y la pueden revisar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, sí, sí, prácticamente sería así como se los planteé en la bienvenida del curso. Sería el martes de manera síncrona, les estaría dejando una grabación. Este día, de hecho, sería para dar una pequeña retroalimentación o si hay dudas y dar el contenido eh, del cual de esta sesión, ¿verdad? Entonces, sí, sería lo mismo que como hemos venido trabajando. Ok. Y vamos a tener lo que es la práctica. Ahorita vamos a seguir con lo que es la práctica. Eh, en este caso vamos a aplicar un poco el prompt chaining. Vamos a generar un nuevo chat. Eh, Como tal, ahorita ya tenía algunos prompts que están solamente de utilizarlos por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Y vamos a tener este primero. En este caso vamos a utilizar algunos archivos que tienen información acerca de, o reportes de cambio climático, por ejemplo, em, solamente como ejemplo. Entonces le vamos a añadir lo que es los archivos y luego le vamos a pedir que extraiga los 5 puntos más importantes de reporte sobre el progreso del cambio climático. Así se lo pasamos. Ok. Y como tal, esto sería la salida de información, como tal, de lo que es el primer prompt. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí. Aquí, prácticamente, estos tres prompts que tengo acá, yo los pude haber hecho en el mismo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Eh, Hasta cierto punto puede haber obviación de alguna información, puede no entender del todo porque le estamos haciendo demasiadas instrucciones, ¿verdad? En la misma ventana de contexto o en la misma instrucción como tal, en el mismo prompt. Entonces así podemos desglosar de alguna manera eh, mejor la información. Entonces, luego de eso, pues ahorita solamente le pedimos que extrajera los 5 puntos más importantes del reporte
Entonces, en otra ventana le vamos a pedir que nos organice en categoría, pues, progreso, recomendaciones y el impacto. Entonces, abrimos un nuevo chat. em, y luego de eso, pues, digamos lo que es esta parte. Y como explicaba tal cual en la diapositiva, la salida de información del primero es la entrada de información del siguiente, ¿verdad? Entonces aquí ya nos caracterizó progreso, impacto y recomendaciones. Luego de eso, pues le podemos decir que eh, a partir de esos hallazgos eh, de ese reporte, que nos escriba un resumen de 100 palabras enfocado en las soluciones más viables. Entonces podemos copiar este y ya sería lo que es una nueva ventana. Y como tal aquí podemos usar eh, alguna estructura en XML. De hecho, lo podemos hacer. Y prácticamente sería la salida de información de este, que sería ya caracterizado. Como podemos pasar a XML, de hecho, lo podemos hacer aquí. Solamente para dividir la información, pues. Y esto es lo que ya revisamos, pues. Sería como esta parte del nuevo chat. Y recordamos, pues, que para cerrar lo que es la etiqueta, pues lleva el slash. ¿Para qué nos sirve esto? Solamente nos sirve para dividir, en este caso, cuáles son los hallazgos y cuáles son las peticiones que nosotros le estamos dando, ¿verdad? Entonces, y le damos una indicación y luego pues le describimos qué es lo que queremos. Entonces, aquí solo le indicamos que a partir de los siguientes hallazgos y luego le indicamos pues, de que escriba el resumen de 100 palabras y enfocado en las soluciones más viables. Y como tal, solo sirve para dividir hasta dónde llega la información que tiene que utilizar y cuáles son las instrucciones. Como un ejemplo así bastante sencillo. Y este sería lo que es la respuesta final. Entonces el prompt lo podemos hacer en uno solo, pero sí se nos va a complicar un poco más para manejar cambios. Cambios que tal vez la respuesta no nos pareció del todo y para generar cambios pues se nos va a dificultar un poco más. Entonces, hasta ahí, no sé si hay algún comentario, alguna duda con lo que es prompt engineering. Si me pueden confirmar si hasta el momento se ha entendido lo que es este contenido, porque prácticamente es lo nuevo que estamos viendo este día. De ahí lo anterior, pues fue solamente un repaso. Solo me confirman si es entendible o si hay alguna duda, pues me la pueden hacer, puede ser por el chat, me pueden encender el micro. Si no, pues me confirman si todo está bien para poder seguir.
Una consulta. ¿Cómo, o sea, si en un chat está lo que quiero, o sea, cómo en cuando abro el otro chat, o sea, esa parte no la entendí. ¿Cómo hago para que siga lo que anterior ya le había? Ok, ok. Vaya, en este caso, solo les he mencionado que la salida de información, por ejemplo, de este, prácticamente aquí yo le di la información, las fuentes que tiene que utilizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que pasarle la salida de información de esto, si la tenemos que pasar al siguiente, solamente lo copiamos. Prácticamente es venimos acá, copiamos la información de este, la pasamos al siguiente, entonces solamente le ponemos acá, organízalo en categoría. Aquí, para mayor ordenancia, podemos utilizar el XML, yo solamente lo dividí hasta acá. Entonces, aquí lo que les paso es la información del primer eh, prompt, la primera salida, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí de manera manual, nosotros vamos tomando la información de salida del primer prompt y se la pasamos al siguiente, ya que la utilizaríamos como fuente. Como tal, aquí nosotros le pasamos la fuente que tendrían que ser los documentos y le pedimos qué es lo que necesitamos. Entonces, la salida de información es esta. Serían los 5 puntos más importantes del reporte. Entonces, para el siguiente, la fuente de información va a ser lo que ya nos dio el primer prompt, más la instrucción que quería que la organice en categorías. La salida de información de este prompt, o sea, igualmente la copiamos y va a ser la entrada de información para el siguiente. En este caso, pues, o sea, solamente le indicamos que, que a partir de esos hallazgos nos escriba un resumen de 100 palabras. Y la entrada de información, pues, aquí sí la dividimos como tal ya en XML. Entonces, sí, manualmente tenemos que ir copiando lo que es la salida de información del prompt y se la tenemos que pasar como fuente al siguiente. Y así funcionaría lo que es la parte del prompt chaining. En este caso, pues, por ejemplo, en generación de imágenes sería bastante bueno. Por ejemplo, en redacción. Para redacción, por ejemplo, de algún puesto de trabajo. Y nosotros queremos que la estructura, digamos que trabajamos en recursos humanos y vamos a necesitar abrir 20 puestos de trabajo y nos dan cierta información de qué va a consistir cada puesto de trabajo. Entonces, como tal, tenemos que ir paso a paso. Le pasamos la información al modelo, le pedimos que nos saque, por ejemplo, los aspectos más importantes y luego pues le pedimos que nos estructure eh, la información para utilizar un formato para una petición de trabajo, por ejemplo. Entonces, en ese caso, pues el mismo front lo utilizaríamos para las 20. En este caso, esta sería la entrada de datos. Este mismo prompt lo utilizaríamos para las 20 entradas de datos, luego para la transformación sería el otro, y ya para lo que es la estructura final podemos utilizar el otro, para que no se nos haga muy pesado, porque en este caso, si nosotros hacemos toda la petición, se le decimos, hey, a partir de esta información, quiero que me saques lo más importante y me estructures la información, luego me des un formato para una petición de trabajo, no nos va a dar la ventana de contexto porque se nos va a llenar. Entonces los tokens no nos van a dar abasto, o sea, vamos a llenar la ventana de contexto, vamos a superar la cantidad de palabras, valga la redundancia, en pocas palabras. En este caso, pues ChatGPT de 300 páginas, las vamos a llenar rápido porque les vamos a estar pasando demasiada información. Entonces lo dividimos en bloques. Entonces, en una solo le pasamos información y en la otra le pedimos que nos estructure y en la última pues que ya nos haga el esquema para una petición de trabajo. Ese sería de alguna manera un enfoque, pero cada uno de nosotros le podemos dar un enfoque para optimizarlo. Podría ser incluso más canales,
Pueden ser tres, cuatro, o sea, los pasos que usted requiera, ¿verdad? Dependiendo de lo que va a realizar específicamente. No sé si hay alguna otra duda o no sé si le quedó claro. Verónica, sí, Verónica creo que me preguntó. Si está todo bien, pues pueden confirmar, lo pueden poner un chistecito y un like. Ok, sí, sí. Sí, hay veces que la ventana de contexto es la que se satura. Mm. Y debido a eso, hay veces que la ventana de contexto se le fea y ahí ya no pueden pasar prácticamente porque ya está demasiado saturada de información. Y es recomendable hacer eso, dividirlos en bloques. Ok, creería que está muy bien. Eh, Vamos a pasar lo que es entornos de IA. En este caso vamos a tocar lo que es, como tal no vamos a entrar mucho a agentes, ¿verdad? De la inteligencia artificial, porque sí, sí es bastante complejo, pero sí vamos a ver, eh, no sé cómo se le podría llamar, unas plataformas de estudio, prácticamente, plataformas de estudio, en donde sí vamos a poder modificar ciertas cosas de los modelos. Como tal, vamos a entrar de lleno ahorita a Copilot. Eh, Aquí tenemos Copilot Studio. En este caso, pues nosotros podemos hacer flujos de trabajo o flujos de agentes y algunos agentes. Aquí como tal no es un agente de inteligencia artificial, solamente es como un pequeño modelo. Entonces vamos a hacer la explicación. Podemos entrar a Copilot Studio, solamente copian Copilot, buscan Copilot Studio y aquí le va a poder, les va a dejar crear agentes entonces de inteligencia artificial como tal. Nos podemos ir a la pestaña para crear un nuevo agente y ya vamos a ver qué es lo que nos permite hacer. Entonces acá pues podemos utilizar, bueno, elegir el modelo. En este caso Copilot pues como tal utiliza los modelos de GPT, que vendrían a ser los mismos de ChatGPT. Luego de eso pues le podemos tal cual al modelo. Le podemos pasar lo que es las instrucciones y le podemos poner que actúe. Le ponemos HF. Y le podemos poner bases de conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Acá nosotros sí nos va a permitir editar tal cual todo lo que queremos del modelo. Tal cual aquí nosotros le podemos pasar las instrucciones o los roles y le podemos pasar las fuentes de conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Aquí nosotros le podemos subir lo que es, si lo tuviéramos, ¿verdad? Un PDF de programación, por ejemplo. Eso le podemos pasar este de IA. Perdón, no era ese. Creo que teníamos un reporte de IA acá. Este creo que. Entonces le agregamos esa fuente de información al modelo. ¿Qué es lo que pasa? Esa fuente la va a tener guardada y nos va a responder a partir de eso. Entonces, y, y esto va a ser persistente a lo largo de la ventana. Tenemos una parte de herramientas también, podemos agregar herramientas. En este caso, pues un poquito, no vamos a entrar como tal tanto a esto, pero sí, Copilot Studio nos permite hacer muchas cosas porque podemos hacer conexiones a otros entornos de trabajo. De hecho, esto es un poco más empresarial.
porque podemos hacer una conexión con Office, nuestro Outlook, que es lo que es de mensajería, con Teams para sesiones. Podemos conectarlo con Excel para tener fuentes de datos, eh, con archivos de documentos, por ejemplo, con servicios en la nube, y eso pues, nos permite hacer muchas cosas, porque de ahí, desde ese punto, podemos acceder a mucha información empresarial o podemos también guardar ciertos archivos en la nube, ¿verdad? En una nube que ya, pues, es un poco más empresarial. Y aquí tenemos mucho para explotarlo. Podemos agregarle temas, desencadenadores. En caso de desencadenadores, pues podemos definir qué haga cuando ocurra alguna acción. Por ejemplo, cuando se crea un elemento, como dice acá, cuando se crea un archivo. Entonces, si yo le doy acá, cuando se crea un archivo, yo puedo elegir qué es lo que se va a hacer. Cuando se crea un archivo, puedo decirle que se guarde en algún entorno empresarial, que se envíe a algún correo electrónico, eh, o que se guarde en alguna carpeta en específico, o a enviar un email, por ejemplo. Entonces, esto pues da para mucho. Lo que es el Copilot Studio da para mucho. Haciendo una recapitulación, pues podemos aquí agregar lo que es el nombre, podemos elegir el modelo, dependiendo lo que nosotros queramos, ¿verdad? Podemos hacer el GPT, el automático, el que es solamente chat, el de razonamiento, y tenemos algunos de cloud. Entonces, si necesitamos un poco más de razonamiento, pues lo configuramos del todo. Desde el inicio le pasamos lo que es las instrucciones, que puede ser que actúe, puede ser el rol, en este caso, y le pasamos lo que es la base de conocimiento. Luego de eso, pues ya lo podemos utilizar acá. Y nos va a responder de acuerdo a las configuraciones que nosotros le hayamos dado. Le podemos incluso agregar frases frecuentes, ¿verdad? Que nos conteste, como por ejemplo desencadenadores, ¿verdad? Despedidas, saludos, agradecimientos, que son los que ya están, ¿verdad? Pero podemos agregarle temas. Entonces aquí sí podemos personalizar todo, todo lo que es del chat. Creería que esto lo vamos a estar tocando la otra semana. Aquí solamente sería una inducción, porque sí da para bastante. Lo que es Copilot Studio da para bastante. Y al igual de, vamos a tocar Google Studio, el Google IA Studio. Y este da también para bastante. Es igualito al Copilot Studio. eh, para acceder a ellos, pues tal cual, solo pones Copilot Studio y Google AI Studio, el Google IA Studio. Eh, Esta es como una parte donde nos deja tener acceso a un poco más de herramientas. Como tal, aquí tenemos generación de videos, eh, texto a voz, generación de imágenes, eh, video y voz en tiempo real. Tenemos una sección para código, que es el que vamos a estar viendo más adelante, que es desarrollo, lenguajes de programación. eh, y nos permite hacer algunas configuraciones, ¿verdad? De lo que de lo que vamos a ver. De hecho, vamos a tocar un poco lo que es esta parte para que vayamos entendiendo qué es la temperatura. Entonces, esta parte de Google Studio nos va a permitir jugar con este tipo de apartado, que es la temperatura, que es lo que nos controla la creatividad. Entonces, una creatividad baja van a ser respuestas precisas, van a ser respuestas estructuradas y con menos variación.
Y eso puede idear para análisis, para leyes, para reportes, algo que ya está, tal cual solo ya está descrito, como por ejemplo en abogacía, es algo que ya está, pues, o sea, que están los artículos, entonces no se necesita creatividad, solamente acceder a ello. Para una alta creatividad, pues sí puede ser para marketing o para diseño, por ejemplo. Entonces esto lo vamos a poder editar lo que es tanto en Copilot Studio como en Google Studio. Y tenemos lo que es el top. En este caso controla la diversidad del vocabulario. Un top bajo, pues va a ser un lenguaje simple. No va a utilizar tantas palabras rebuscadas, no va a tener un lenguaje tan técnico, va a ser con palabras seguras. Si es alto el top, va a ser con más sinónimos y más estilos. Entonces vamos a hacer algunas pruebas. Y aquí tenemos esta parte. Y vamos a tocar algunos aspectos también de Google Studio, Google y Studio. Por ejemplo, tenemos esta parte, que es lo que estuvimos haciendo, de hecho, en las primeras sesiones, que es la comparar los modelos. Entonces aquí tenemos una opción para compararlos. Le podemos hacer la misma petición y podemos elegir qué modelo queremos utilizar. Tenemos Gemini Flash, el Lite, tenemos un de estos Nano, que es más que todo para generación de imágenes. Pero sí podemos tener, por ejemplo, el Gemini 3.1 por ejemplo, y el Flash, y le podemos hacer la misma petición. Y en este caso, pues sí, ya es un entorno un poco más descriptivo, donde nos dice em, la cantidad de tokens. De hecho, aquí nos estaba apareciendo, sí, está 99 tokens, y aquí 106 tokens, dependiendo del modelo, ¿verdad? Y aquí podemos ver las respuestas de cada uno. En este caso, pues le estamos pidiendo que genere un cuento que se parezca a la Caperucita Roja, pero con tu propia versión tiene un máximo de 250 caracteres. Aquí solamente estamos haciendo la comparativa entre los modelos, ¿verdad? Y pues aquí nos da algunas variantes y pues alguna información adicional que son los tokens, ¿no? Aquí podemos ir manejando la cantidad de tokens eh, que, que nos genera, ¿verdad? Luego de eso, pues podemos manejar algunos aspectos, como lo que es esto que le estamos viendo, la temperatura, que se tendría que ser la creatividad, ¿verdad? Entonces vamos a hacer unas pruebas un poco rápido porque creo que ya va a ser tiempo. Vamos a poner una temperatura baja que vendría a ser con una creatividad baja, ¿verdad? Vamos a poner más palabras. Aquí le estamos poniendo que sea poco creativo y vamos a hacer una comparativa que nos da cuando le pongamos que sea más creativo. Y aquí nos dice, ¿no?, que no llevaba dulces, sino un mapa estelar en el bosque. El lobo no quería comerla, sino aprender a leer las constelaciones. Se sentaron bajo un roble, ella le enseñó a nombrar a Orión y él. A cambio, le mostró un camino secreto hacia la luna. Nunca hubo miedo, solo curiosidad. Ok. Entonces podemos hacerle la misma petición con una temperatura más alta. Entonces, acá eh, nos está dando derecho, creo que demasiado, demasiado, porque nos habla de, aquí pues nos está hablando de cosas un poco técnicas, nos está hablando de fibra óptica, nos está hablando de ciberbosque, que es la unión, ¿verdad? Está prácticamente uniendo palabras, ciber y bosque. Está hablando en un tono bastante informático, de hecho. Se fue a un tema muy informático porque nos está hablando solamente, por ejemplo, virus, links, ruta, eh, código, cambio de IP,
Entonces, tenemos que ir jugando con esa parte, porque si le ponemos una creatividad muy alta, pues nos está dando cosas bastante exageradas, ¿no? Si le ponemos, digamos, en uno, nos da, digamos, alguna eh, un pequeño cuento, pero un poco más acorde, ¿verdad? De hecho, le podemos cambiar también acá lo que es el razonamiento, le podemos poner un razonamiento más alto, se va a tardar un poco más. Entonces, pero sí podemos manejar estos aspectos, lo que es el razonamiento, que sea un razonamiento más alto, de hecho se tarda un poco más y pues nos estructura mejor el contenido y nos da información más acorde, ¿verdad? Luego tenemos para lo que es generación de imágenes. Aquí también pues, nosotros podemos elegir la salida de esas imágenes si la resolución sea baja, media o alta, ¿no? También podemos manejar en esta parte de acá abajo que es el top, que es las palabras rebuscadas. De hecho, aquí estaba un poco alto y podemos cambiar y podemos ver algunas diferencias. De hecho, no nos cambia acá, no llevaba pasteles, en este caso me está diciendo pasteles, sino un hacha. Y así sucesivamente. Esto pues, de hecho, este lo pueden acceder y pueden hacer algunas pruebitas. Pueden estar eh, de alguna manera jugando con estos valores, con lo que es el top, lo que es la resolución de imágenes, la temperatura y el nivel de razonamiento en esta parte, ¿no? Y aquí hay algunas funciones un poco más avanzadas, como por ejemplo ejecución de código y salidas estructuradas, por ejemplo. Este para hacer algunas búsquedas en Internet, por ejemplo. Y aquí nos va a dar algunas fuentes. Y así podemos ir probando. Aquí le estamos pidiendo razonamiento, pero si le pusiéramos otra petición, pues nos buscaría en Internet, en esta parte. Y esto sería lo que es la parte prácticamente sería la introducción a estas plataformas, pues, donde podemos de alguna manera jugar con estos valores. Que de hecho esta es la que veo un poco con más eh, valores con los cuales jugar y que es un poco más intuitiva, ya que Copilot nos da un poco más de cuestiones técnicas. Pero sí sería bueno que cada uno de nosotros pues, experimentara con lo que es prompts y manejar este parte de hecho, la otra semana, la siguiente sesión, vamos a trabajar, creería, con esta parte, con Google y Studio. Vamos a trabajar con generación de video y generación de imágenes. Vamos a seguir en eso. Ya vamos a dejar un poco lo que es tanta teoría. Y, ok, sí, está bien. Sí, sí, no hay ningún problema en que se retiren allí, pues. Yo luego les voy a juntar la grabación. Y llegaríamos hasta acá, hasta este punto. No sé si tienen alguna duda o algún comentario, pues lo pueden hacer. Si no, pues eh, quedaríamos para la siguiente sesión donde explicaría un poco más a fondo lo que es esta parte y entraríamos a lo que es generación de video. Y en lo que es generación de video, no estoy seguro si vamos a utilizar estos mismos modelos o si no vamos a utilizar algún otro modelo que sea nuevo, que sea específico solamente para generación de video. Entonces les dejo el espacio si tienen alguna duda o comentario o sugerencia. Si no hay ninguna, pues no hay ningún problema y terminaríamos la sesión. Ok, adicional, pues quiero que también estén pendientes allí con las actividades, eh, ya que las actividades van a ser tomadas como asistencia. De hecho, se me recomendó que tomara asistencia en las sesiones, pero tomé bien, ¿verdad? Porque no hay veces que no todos tienen el tiempo o la disponibilidad de conectarse. Entonces les dejaré las grabaciones para que ustedes puedan acceder al material cuando tengan tiempo. La idea no es esa, pues, para que no se confíen, pues, porque de hecho la sesión en vivo es
Si ustedes tienen dudas, pues tienen un aprendizaje mejor, pues. Em, pero sí, estén pendientes con las prácticas, ya que esas van a ser las asistencias de ustedes, ¿verdad? Y esperaría también, no todos han enviado lo que es la foto. En el grupo tienen que juntarme lo que es la caricatura de ustedes, de cada uno. No van a enviar la imagen, la foto suya y después cómo quedó. No, solamente en la caricatura. Y pueden agregar un poco, una breve descripción. Si no quieren agregar la caricatura, pues pueden agregar eh, alguna imagen que ustedes generaron a partir de esa práctica, ¿no? Entonces revisen esa práctica y en el transcurso de este fin de semana, hasta el martes, pues pueden eh, ir alimentando el grupo, ¿verdad? Con alguna imagen que hayan generado, ¿verdad? En este caso puede ser la de la caricatura, que es lo más recomendable, que cada uno de nosotros pues, mandemos nuestra caricatura. Y si no, pues alguna imagen que hayan generado, ¿no? De los ejemplos que se van a entregar en esa práctica. Y de la primera sesión, la primera práctica, pues no les he revisado todo. Ya les estaré revisando lo que es las entregas y comenzaré a revisar también lo que es las entregas de esta semana. Entonces ahí estén pendientes. Si no hay ninguna duda, ningún comentario, pues de mi parte llegaremos hasta acá. Entonces cerraríamos la sesión hasta este momento y pues solamente desearles ahí que pasen una feliz noche, ¿verdad? Y esperando y que hagan sus entregables. Y pues que tengan también un feliz fin de semana.